Capítulo 12. Derecho a la vida, a la integridad física y moral. Prohibición de la tortura y de penas o tratos inhumanoso. Degradantes. SIUMRIO 1. Los derechos del artículo 15 de la Constitución. Significado constitucional. 2. El derecho al BA 21. Naturaleza jurídica. 2.2. Concepto de personao en la Constitución. 2.3. Proceso constituyente. E interpretación del término todos en el artículo 15 de la Constitución. 2.4. La titularidad del derecho a la EASTC 53/1985, de 1 de abril, y la STC 44/2023, de 9 y medio. 2.5. La regulación sobre la interrupción varia del embarazo. 2.6. El derecho a la reproducción humana. 2.61. La reproducción humana, derecho lindamento constitucional. 2.6.2. La reproducción humana asistida. 2.7. Reconocimiento de la autonomía para la gestión del final de la propia vida. La Ley Orgánica 372021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 3. El derecho a la integridad física y moral. 3.1. Concepto. 3.2. Ámbito. 4. Prohibición de la tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes. 4.1. La tortura, concepto y ámbito. 4.2. Prohibición de penas o no inhumanos o degradantes, concepto y ámbito. 5. La abolición de la pena de muerte. 5.1. Concepto. 5.2. La abolición de la pena de muerte en la Constitución española. 5.3. La pena de muerte para tiempos de guerra. 1. Los derechos del artículo 15 de la Constitución. Significado constitucional. Artículo 15c. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Con el artículo 15 comienza la sección primero, del capítulo segundo, del título y de la Constitución española, arts. 15 a 29, que recibe el título de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Como en otros capítulos de esta obra se ha señalado, la Constitución otorgaba los derechos y libertades contenidos en dicha sección las maxi. Más garantías del ordenamiento constitucional, incluida la reserva de ley orgánica. Art. 81c, para su desarrollo y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso que se extendió a la igualdad reconocida en el art. 14 y a la objeción de conciencia del artículo 30.2c. Los derechos contenidos en el artículo 15, derecho a la vida y derecho a la integridad física y moral, no son, especialmente el primero, un derecho más dentro del elenco de los derechos constitucionales e incluso dentro del grupo de los derechos fundamentales. Para un sector doctrinal, el derecho a la vida es, realmente, el presupuesto físico para el ejercicio de los demás derechos y libertades, por cuanto sin la existencia física no hay ejercicio de ningún otro derecho. Conforme a esta opinión, el derecho a la vida debería ser un derecho de carácter absoluto en tanto su restricción llevaría a la eliminación del sujeto. Como explicamos a continuación, la interpretación que se ha hecho de este precepto es bastante más compleja. Este mismo artículo prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes y se declara abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra, previsión que en nuestro país también sea eliminado mediante la Ley Orgánica Noviembre de 1995 del 27 de noviembre. Como en un apartado posterior se explica, el Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge el derecho a la vida UE1. Prohibición de tortura en sus artículos 2 y 3, mientras que en el artículo 4 y la 4c consagra la prohibición del trabajo forzoso y de la esclavitud. También se promulgó el TED sobre el concepto vida en varias sentencias, entre otras muchas, TED. Caso US Francia, de 8 de julio de 2004, casos Man US. Reino Unido, de 28 de octubre de 1998, caso Calan US Turquía, de 12 y medio de 2005, y, en otras, sobre la relación del derecho a la vida en situaciones de detención, en las el tribunal ha exigido siempre una actuación de las fuerzas de seguridad acorde con el respeto de los derechos humanos. Mecan. UE. Reino Unido, 1995, Ogur, Tequía. 1999, Nachoa UE Bulgaria, 2005, Makaratsis UE Grecia, 2004, Taisp. Francia. 2006. Por otro lado, el protocolo N grado 6 del convenio está dedicado a la abolición de la pena de muerte, salvo por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra.
Para completar la tutela establecida en este protocolo, el 21 de febrero de 2002 se firmó el protocolo N-13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia, que fue ratificado por España el 27 de noviembre-diciembre de 2009, BOE número 77,30 de marzo de 2010, asumiendo así la eliminación de la pena de muerte sin ningún tipo de excepción. La Saibal. Ratificación de este protocolo en 3 implica, según un sector de opinión, que una rehabilitación de la pena de muerte en España no podría realizarse mediante el 9. Promiso. Incluso aunque se tratara de ley orgánica, puesto que tal regulación vulneraría el Código Internacional ratificado en el protocolo. Dar soporte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra derecho a la vida en su artículo 2 estableciendo que, menor que toda persona tiene derecho a la vida, apartado 1, y que, nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado, apartado 2. 2. El derecho a la vida. 2.1. Naturaleza jurídica. El derecho a la vida, constitucionalizado en el artículo 15c, se ha interpretado como un derecho de inmunidad frente al poder público, que se manifiesta, realmente, en el derecho a no ser privado de la propia vida, derecho que comienza a ser efectivo, como tal inmunidad a partir del reconocimiento del ordenamiento jurídico de la existencia de un titular del derecho, lo que ha sido objeto de abundante análisis en relación con el aborto voluntario, tal y como se señala más adelante. El Tribunal Constitucional, STC 120/1990, de 27 de junio y 137/1990, de 19 de julio, declaró que del artículo 15c no se deriva una libertad personal, un derecho en suma que permita a la persona decidir si vivir o morir. Estimo, sin embargo, que el derecho a la vida tiene una doble naturaleza jurídica. Por un lado, es un derecho de inmunidad tal y como se ha explicado y, por otro lado, es un derecho de libertad que debe permitir al sujeto decidir plenamente sobre su propia vida, incluida la decisión sobre el fin de la misma. En ese sentido, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, entre otras, permite una interpretación menos rígida que la mantenida por el Tribunal Constitucional, interpretación que, de otra parte, va abriéndose camino en el derecho internacional y en los ordenamientos de los Estados miembros, sobre todo con la regulación de la despenalización de la eutanasia, en sus diversas modalidades. De otra parte, el propio Tribunal Constitucional, en algún caso, parece haber emitido una interpretación diferente en la que se vislumbra la posibilidad de decidir sobre el fin de la propia vida en situaciones concretas, como en la sentencia 154/2002, de 18 de julio, en la que declaró la ausencia de responsabilidad penal de unos padres, testigos de Jehová cuyo hijo menor propio hijo de edad, que también seguía esta doctrina, murió tras la negativa de los padres y de la que se le practicara una transfusión de sangre o 21 sin. Llegado el Tribunal Constitucional a dar el paso necesario para embargo, no a reconocer un verdadero derecho de autodeterminación de la persona respecto de su vida basado en epígrafes posteriores. Vuelve sobre esta tesis en 2.2. Concepto de persona en la Constitución. La Constitución utiliza una variada terminología para referirse a los titulares de los distintos derechos, el hombre y la mujer, los ciudadanos, los españoles, y utiliza también el término todos, entre otros, en el artículo 15c. Cuando la Constitución utiliza el término persona alude sin excepción a los nacidos, aunque no necesariamente a los mayores de edad que posean capacidad jurídica y capacidad de obrar así. Por ejemplo, se reconoce la libertad personal, artículo 17.1c, derecho que alcanza tanto a los mayores como a los menores o incapaces, lo que implica que sea un derecho que puede ser tutelado por otra persona. Igual sucede con el artículo 24c, reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, derecho alcanza igualmente a los menores o incapaces. Parece, pues, que puede afirmarse que el concepto de persona en la Constitución española es un concepto relativo al llana. Sido y, según los derechos y libertades concretos, puede referirse a todos los nacidos, mayores, menores, capaces, incapaces, como la prohibición de tortura o el trato inhumano, o bien, en otros casos, a los mayores de edad que gocen de la plenitud de sus derechos, por ejemplo, derecho de sufragio. De ello no puede deducirse sin más que la Constitución haya realizado una acción deliberada excluyendo el reconocimiento y, en su caso, de la protección jurídica cualquier otra realidad que no sea la persona nacida, sino que los constituyentes no se plantearon de manera general la protección del no nacido a efectos del conjunto de los derechos y libertades reconocidos y citan solo en la regulación del artículo 15c que reconoce el derecho de todos a la vida. 2.3. Proceso constituyente. Interpretación del término todos, en el artículo 15 de la Constitución. Por lo que respecta al término todos utilizado, entre otros, en el ya mencionado artículo 15c que reconoce el derecho a la vida, si fue objeto de viva discusión en sede constituyente, en el anteproyecto de Constitución que se debatió en el Congreso de los Diputados, figuraba inicialmente el siguiente texto: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física. El grupo mixto presentó una enmienda de modificación que dejaba el texto de la siguiente forma: el derecho de la persona a la vida ya
La integridad física y moral son inviolables. 22. Aunque el precepto recibió algunas otras enmiendas, el término persona se mantuvo hasta el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, en donde el diputado de Alianza Popular señor Cangellas Balcel solicitó, mediante una enmienda in voce, que se sustituyera el término persona por el de todos con el fin de ampliar la protección al nona. El diputado M. Fraga, del mismo grupo parlamentario, defendió la enmienda de su compañero de grupo, aunque, finalmente, la comisión la rechazó y el término persona pasó al debate del pleno subsiguiente. En el debate plenario el diputado señor Tierno Galván, del grupo mixto, manifestó que su grupo había defendido el término persona porque les parecía más fácilmente interpretable por la jurisprudencia que, con toda seguridad, debería aclarar este y otros conceptos constitucionales, mientras que el término todos parecía exigir un sustantivo que diera sentido a la frase, todos los seres humanos, todos los nacidos, todos los que hayan de nacer. De esta manera el debate sobre el aborto se convertía, como efectivamente sucedió, en un problema de futuro y no de presente. Finalmente añadió, en cualquier caso, la cuestión de fondo quedaría abierta a la interpretación de los juristas en una constitución eminentemente interpretativa, hermenéutica, como era la que en esos momentos se elaboraba. Esta posición era apoyada en sede constituyente por otros grupos como el Grupo Comunista y el Socialista, tal y predijo el diputado Tierno Galván. Fue el Tribunal Constitucional el que determinó el alcance del término todos en la STC 53/1985 antes aludida. En los debates siguientes intervino el diputado señor Meilán Gil, del grupo centrista, UCE, que tras manifestar que, en principio, a su grupo le parecían bien ambos términos, defendió a que el hecho y artículo 15c debía incluir un término no equívoco para conseguir el fin de la universalización del derecho a la vida, y defendió el carácter fundante del derecho a la vida. Si la libertad era la esencia del hombre, la vida era el requisito físico para el ejercicio de la libertad y de los demás derechos. La vida humana, afirmaba, es un prius para el derecho. Todes añadió que de las intervenciones anteriores se han demostrado las distintas interpretaciones que cabe hacer sobre ambos términos. Creemos que se limita más la acción del legislador a favor de la vida del nacido si defendemos el término todo sobre el de persona. Antes de finalizar el debate intervino el diputado señor Fraga Iribarne, abundando los argumentos ya expuestos a favor del término todos. Se produjo la votación de no 623 en la presentada por el Grupo de Alianza Popular que, por una exigua mayo, quedó aprobada, consagrándose el término todos en el actual artículo 15 de la que permaneció ya hasta la finalización de los debates parlamentarios. En la STC 53/1985, de 11 de abril, de despenalización de ciertos supuestos de aborto, el Tribunal Constitucional se decantó por la tesis de que el término todos como todos los nacidos a efectos del reconocimiento de la titularidad vía y interpretarse del derecho haya vida reconocido en el artículo 15c. 53/1985, de 11 de abril. 2.4. La titularidad del derecho a la vida. La STC 53/1985. La STC 44/2023, de 9 de mayo. Se ha afirmado que el derecho constitucional a la vida es antes que nada el de derecho a la propia existencia físico-biológica, así el concepto constitucional de las es un concepto puramente naturalístico. En cuanto se cumplan vía los correspondientes presupuestos biofisiológicos, hay que reconocer la presencia de la vida, cual huir que sea el estado, condición y capacidad de presentación social de su titular 624. Ahora bien, el derecho otorga una diferente significación a las distintas manifestaciones de la vida. Por tanto, podríamos afirmar que no es necesaria la condición jurídica de persona para obtener la protección del ordenamiento jurídico constitucional, pero, igual manera, puede sostenerse que la respuesta del ordenamiento en orden a proteger la vida humana puede diferir en razón de los distintos estadios biológicos. El derecho a la vida en la STC 53/1985, del 1 de abril. La Constitución se refiere a la persona ya nacida en relación con la titularidad de los derechos y libertades, tesis que se enunció en la STC 53/1985 de despenalización de ciertos supuestos de aborto y se ha confirmado en la STC 44/2023 que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En ambas sentencias el Tribunal Constitucional negó la titularidad del derecho a la vida reconocido en el artículo 15c al Naciturus 625 y reiteró la inicial doctrina de la STC 53/1985 en la CCCTC 116/1999 y 212/1997, que resolvieron, respectivamente, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos, de sus células, tejidos u órganos y la Ley 35/1988, de 22 de noviembre 626, sobre técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, los argumentos que sostienen la CI 53/1985 son de difícil aplicación a problemas distintos del aborto, reproducción asistida,
crioconservación de embriones, experimentación con células madre, pues, por un lado, el nacimiento no incide directamente, por ejemplo, en el estatuto de Let. Y, por otro lado, conceptos tales como vida independiente mayor que o plena individuada, utilizados en la sentencia de 1985, no pueden aplicarse a problemas SURG como consecuencia de las nuevas técnicas de reproducción humana asistida y aplicaciones biomédicas. Por otro lado, la afirmación en orden a determinar el comienzo de la vida humana, al señalar que esta es un proceso continuo que comienza con la gestación y acaba con la muerte, resulta no ser tan definitiva cuando se aplica al embrión extraútero, ya que por gestación debemos entender el periodo intrauterino del embrión. Conforme a esta definición, no hay vida si no hay gestación, opinión que no parece ser la que el tribunal quería expresar en la reiterada sentencia 53/diagonal y 985 citada. Y Tribunal Constitucional se ha pronunciado también en varias ocasiones acerca del derecho a la vida con relación a las obligaciones del Estado en cuanto a su protección. 627. Recordemos que, en 1985, el Tribunal Constitucional sitúa la despenalización de ciertos supuestos de aborto como una situación de ponderación de derechos. A partir de su propia doctrina que afirma que no hay derechos absolutos, ni siquiera el derecho a la vida, cabía la ponderación entre la protección de la vida del naciurus y otros derechos de la mujer. En esta ponderación, el Tribunal Constitucional señala la relevancia del proceso vital, partiendo de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, de donde concluye que si la menor que Constitución protege la vida con la relevancia que antes se ha hecho mención, no puedes protegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida del nasciturus, en cuanto este encana un valor fundamental la vida humana garantizado en el artículo 15 de la Constitución, y constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional, aunque, como venimos afirmando, el Tribunal Constitucional no reconoce al nasciturus la titularidad del derecho a la vida. La vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte. Dentro de este proceso continuo el alto tribunal estima que tiene especial relevancia el nacimiento y, antes de él, el momento a partir el cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente, STC 53/1985. La defensa del derecho a la vida y las obligaciones del Estado al respecto en la SIX 3/1985 permite que el Estado establezca, en su caso, sanciones penales para su protección, aunque también estima el Tribunal Constitucional que el Estado puede denunciar a ellas ante determinados supuestos. Ello es así porque la protección de vida al nasciturus puede entrar en colisión, como ya dijimos, con otros valores constitucionales protegidos, como la vida y la dignidad de la mujer. Tribunal Constitucional quiso, en 1985, conciliar dos tesis que pueden, en determinados casos, permitir una solución ponderada a problemas sumamente complejos. Se trataría de compatibilizar el principio de la inviolabilidad de la vida humana, no solo de la persona en sentido estricto, que tiene a su favor una interpretación nada y texto constitucional y, en general, del sistema democrático que tiene la vida, la integridad, la igualdad y la libertad sus principios básicos, con el principio de limitación y ponderación de los derechos como sistema de compatibilidad los diversos derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, lo cual se asienta en la consideración de que no hay en el ordenamiento español derechos absolutos. Así, el Tribunal Constitucional, apoyándose en los principios penales de Racob la exigibilidad de una conducta y de proporcionalidad de la pena, admite la posibilidad de que el legislador renuncie a imponer una pena cuando considere que ello puede representar una carga insoportable, sin perjuicio de que subsista el deber oral de protección del Estado respecto de la vida en otros ámbitos. Deber gene. B. El derecho a la vida y en la STC 44/2023, de 9,5. La STC 44/2023628, adoptada por mayoría, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ha cambiado sustancialmente la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los derechos de la mujer con relación a la interrupción del embarazo y su propia doctrina sobre el derecho a la vida, art. 15c. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, aunque cita reiteradamente la STC 53/1985 como antecedente en la interpretación del derecho a la vida, considera que lo dicho en ella no vincula al tribunal que debe realizar una interpretación en cada caso que atienda al contexto histórico. STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 9, de forma que a través de una interpretación evolutiva, pueda leerse el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual. Respecto de la impugnación del sistema de plazos incluido en la Ley 2/2010, el tribunal lo considera compatible con la Constitución, en la medida en la que constituye un sistema de tutela gradual mayor que la vida del nasciturus o, más propiamente, de limitación gradual de los derechos constitucionales de la mujer en aras de proteger la vida prenatal, que toma particularmente en consideración, en palabras de la STC 53/1985, FJ 5, los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital, que, encuentran un reflejo en el estatus jurídico del sujeto vital. Sigue afirmando el tribunal.
Que el legislador ha optado por no limitar la autonomía de la mujer dentro de las iniciales 14 semanas, a partir de las cuales sí se establecen requisitos e indicaciones para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Como conclusión, el Tribunal Constitucional afirma que el menor que, respeto al derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral, art. 15c, en conexión con su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, artículo 10.1, exigen del legislador el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación. Por tanto, el tribunal mantiene la tesis de la graduación de la vida y de la obligación del Estado de protegerla, pero entiende que otorgar un plazo inicial de libertad a la mujer no contradice estos principios. Por otro lado, aunque el tribunal cita reitera autonomía de la mujer, fundamenta su fallo, como se indi la libertad y autonomía de cada en el derecho a la integridad física y derecho fundamental, también regulado, moral de la mujer, entendiendo que las consecuencias del junto a la vida, la art. 15 CE, en su dignidad, en los derechos inviolables inherentes a misma y en el valor libertad, pero no hace el paso de reconocer un derecho a la libertad y de la mujer que podría haber fundamentado en el artículo 17.1 CE, derecho a la libertad y a la seguridad, 29. 2.5 La regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Las sucesivas normas penales contemplaron la penalización del aborto distinguiendo las diversas circunstancias en las que el mismo podía acontecer. En general, las posiciones sobre el aborto pueden sintetizarse en las tres siguientes. 1. Sistema de plazos. Es la posición que defiende la autonomía de la mujer respecto a la continuación o no de su embarazo durante un plazo inicial desde el comienzo del mismo. Los ordenamientos que han incorporado esta tesis han autorizado el aborto en un plazo de las primeras 12 semanas, 14 semanas o, incluso, 16 semanas. Esa posición admite una línea más radical, que estima que la mujer puede interrumpir su embarazo en cualquier momento del transcurso de este, tesis que no ha sido, por lo general, incluida en los ordenamientos de otros países. En España, la Ley Orgánica 22010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se incardinó en este modelo, como se explica a continuación. 2. Sistema de indicaciones. Los que defienden esa posición estiman que la vida es un valor en sí misma, y que merece protección, pero que, en determinadas circunstancias, no puede exigirse a la mujer la continuación del embarazo. Frecuentemente, los supuestos contemplan la indicación de malformaciones del feto, violación, razones económicas o peligro para la salud física o psíquica de la madre. Generalmente, para la última de las indicaciones los plazos se amplían respecto de otras indicaciones. La primera ley de aborto en España, la Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 supuestos, como más adelante se señala. 3. Sistema de prevalencia de la vida del nasciturus. Conforme a esta tercera sesión, la vida del embrión o feto debe prevalecer sobre otros derechos madre u otros bienes constitucionalmente protegidos. El embrión de la es un ser humano desde el mismo momento de la concepción y, por ello, portador de dignidad y merecedor de respeto absoluto. Para algún sector de dicha opinión, esta postura puede admitir la licitud del aborto en un supuesto de conflicto con la vida de la mujer, o en caso de peligro muy grave para su salud, entendidamente en sentido físico. Básica. España introdujo la despenalización parcial del aborto en la reforma del Código Penal de 1985 incorporando el artículo 417 bis, en el que se declaraba que no sería inelegible el aborto practicado por un médico bajo su dirección, en centros o establecimientos sanitarios públicos o privados, acreditados y con consentimiento expreso de la muy embarazada, cuando concurrieran alguna de las circunstancias siguientes. A. Que fuera necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud o física o psíquica de la embarazada, indicación terapéutica. B. Que el embarazo fuera consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado, indicación ética. C. Que se pudiera presumir que el feto habría de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 semanas de gestación, indicación eugenésica. Esta regulación estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la cual incorporó una nueva regulación cuya característica principal es introducir la posibilidad de interrumpir el embarazo sin que sea preceptivo. Alegar y probar causa determinada, lo cual no supone que dicha causa, que el ordenamiento no exige su manifestación. En concreto, el artículo 14 regula la interrupción del embarazo a petición de la mujer, estableciendo que ésta podrá solicitarla, dentro de las primeras 14 semanas de gestación, siempre que concurran los requisitos siguientes. A. Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de la LO 22/2010.
B. Que haya transcurrido un plazo de al menos 3 días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. Además de este periodo inicial de autonomía de la mujer, la ley orgánica establece a partir de ese plazo un sistema de indicaciones. Así, el artículo 15 regula lo relativo a la interrupción del embarazo Z0 por causas médicas, disponiendo que, con carácter excepcional, la mujer pueda solicitar la interrupción del embarazo por causas de las circunstancias médicas siguientes, cuando concurra alguna de las o y no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista o haya riesgo para la vida o la salud de la embarazada, y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o diría. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen. O y no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto, y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o diría. C. Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. La ley orgánica incluyó también el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a prestar el consentimiento para la interrupción del embarazo en los mismos términos que las mujeres mayores de edad, en los términos establecidos en el art. 9 de la Ley 412.002, de autonomía del paciente. Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer y podía prescindirse de esta información cuando la menor alegara que transmitir dicha información le produciría un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. La Ley Orgánica Noviembre de 2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de cuatro menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción peoniaria del embarazo, suprimió el apartado 4 del artículo 13 de la Ley Orgánica de 2010, es decir, la facultad de las menores de 16 y 17 años de prestar el consentimiento por sí mismas, dando nueva redacción al apartado 5 del artículo 9 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que volvió a exigir el consentimiento expreso de los representantes legales de la mujer. Personas con capacidad modificada judicialmente 92, esta situación se mantuvo hasta la aprobación de la Ley Orgánica L2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica /2010, de 3 de marzo, que volvió a reconocer la capacidad de las mujeres del 6-17 años para otorgar el consentimiento para la interrupción de su embarazo sin la concurrencia de representantes legales. 2.6. El derecho a la reproducción humana. 26.1. La reproducción humana, derecho con fundamento constitucional. La Constitución española trata de la madre en el artículo de los padres, abarcando ambos sexos, en el apartado 3 del mismo artículo 39. A la primera se les protege integralmente, a los segundos se les exige que presten asistencia de todo orden a sus hijos. La Constitución española no reconoce, sin embargo, un derecho expreso a tener hijos. $3. Él hubiera sido conveniente toda vez que cuando se elaboró el texto constitucional español los problemas sobre la reproducción humana asistida eran ya muy evidentes. La configuración en nuestro texto constitucional de un derecho a la reproducción humana hubiera contribuido eficazmente al tratamiento de los problemas derivados de la aplicación de técnicas artificiales a la procreación humana. Y hubiera facilitado la interpretación en materias tales como la maternidad de la mujer sola o la fecundación post-mortem. Esta ausencia de regulación expresa no significa, sin embargo, que el derecho a la reproducción humana no pueda inferirse de otros valores, principios y derechos constitucionales. 34. Los avances obtenidos en el campo de la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones y demás técnicas de reproducción humana asistida permiten plantear la existencia o no de un derecho a la reproducción humana. Si no expreso en el texto constitucional, si con fundamento en el mismo, he defendido la existencia de un derecho a la reproducción con fundamento constitucional en oro trabajo, reproduzco aquí, por tanto, los argumentos que considero más relevantes en apoyo de dicha tesis. El derecho a la reproducción humana tiene fundamento constitucional en el reconocimiento constitucional de la libertad, en el reconocimiento de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, art. 1 sello 36, pero, sobre todo, en la consagración de la libertad como derecho fundamental en el artículo 117.1 c. Toda persona tiene derecho a la libertad. Este fundamento constitucional no es la única base constitucional para reconocer un derecho a la reproducción humana, también la dignidad de la persona, sus derechos inherentes y el libre desarrollo de la personalidad. Artículo 10.1 c. El derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, art. 18.1 c. El derecho al matrimonio, artículo 32.1 c. La obligación de los poderes públicos de proteger, social, jurídica y económicamente,
a la familia, artículo 39.1c, y, en el ámbito jurídico internacional, entre otros, el derecho a fundar una familia, art. 12. El Convenio de Roma, en una interpretación integrada con el reconocimiento de la libertad, como derecho fundamental y como valor, nos permite hablar de un innegable derecho a la reproducción humana en nuestro ordenamiento constitucional, que otorga a las personas la capacidad para decidir sobre su propia reproducción, sobre las circunstancias en las que dicha reproducción debe producirse y, en su caso, sobre la utilización o no de técnicas biomédicas que les permitan el ejercicio de ese derecho o les faciliten el acceso al mismo. El reconocimiento constitucional de la libertad tiene valor jurídico directo y se traduce en la resuelta afirmación de que, si el ordenamiento jurídico no determina expresamente los límites de la libertad humana en determinado ámbito, el sujeto puede actuar en él con plena autonomía. No se trata tanto, pues, de que el individuo haga lo que la ley permita, como de que pueda hacer todo aquello que la ley expresamente no prohíba, dentro de la esfera de sus libertades. Ahora bien, en la Constitución española, esta libertad genérica, que fundamenta y justifica el régimen democrático, se ha concretado además en un amplio catálogo de derechos y libertades, entre los que se encuentra el reiterado derecho fundamental de toda persona a la libertad y a la seguridad, artículo 17.1c, SS. Si bien, este derecho se ha interpretado como un derecho de inmunidad, que impide que el sujeto sea detenido arbitrariamente, estimo que también incorpora la protección de un ámbito de autonomía personal, un ámbito de autodeterminación física de la persona, en la cual se ubican y deben tener tutela las opciones vitales y personales del sujeto, como es su propia reproducción. Mantener que el derecho a la libertad se refiere exclusivamente a la detención arbitraria y, consecuentemente, negar que el derecho a la libertad tutela también las grandes opciones vitales de la persona, no se desprende ni de la literalidad del precepto constitucional, ni de una interpretación sistemática de dicho artículo, en una interpretación integrada con otros preceptos constitucionales. En mi opinión, en la Constitución española puede defenderse la existencia del derecho a la libertad como derecho a autonomía que, en principio, postula la no injerencia de los poderes públicos en la esfera de autonomía personal mayor que, tal y como se manifestó en el Estado liberal, visión hoy completada, en el Estado social y democrático de derecho, por la obligación de los poderes públicos en orden a garantizar el y efectivo ejercicio de la libertad. Art. 9, 12, os 9, así, la función que la Constitución asigna a este derecho adopta una doble faz, por un lado, se reconoce y tutela un ámbito de autonomía que no puede ser vulnerado y que se configura como un verdadero derecho público subjetivo y, por otro lado, se establece la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo dicho derecho y, en todo caso, evitar cualquier injerencia en el mismo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en algunas de sus sentencias ha negado la existencia de un derecho a la libertad, como capacidad de decisión de opciones personales del sujeto, por importantes que éstas sean en la vida del individuo, 640 sí, en la sentencia 89987, de 3 de junio. El Tribunal Constitucional entiende que solo tienen carácter de derecho fundamental las manifestaciones de la libertad o expresamente se contengan en la Constitución bajo esta forma jurídica. En el contenido de la libertad personal regulada en el artículo 17.1c, afirma el Tribunal Constitucional que no existe una manifestación de la libre autodeterminación de la pesada asterisco, y, en otras varias sentencias, que la libertad personal, incluida en el artículo 17.1, es la libertad física, la libertad frente a la detención, condena o intemamientos arbitrarios, sin que pueda cobijarse en este precepto una libertad general de actuación del sujeto, en otros términos, una libertad general de autodeterminación individual, ya que esta clase de libertad solo es amparable, como antes señalé, en aquellas concretas manifestaciones a las que la propia Constitución otorga la categoría de derechos fundamentales. Con todo, los supuestos en los cuales el tribunal se ha pronunciado son distintos a los que planteamos, ya que en ellos la persona se encontraba sujeta a un régimen de privación de libertad por sentencia, hecho que, a mi juicio, determinaba la restricción de opciones derivadas de la libertad personal. La privación de libertad supone, pues, la limitación de las acciones derivadas de la autodeterminación personal, especialmente las que se refieren a la autonomía física, impide, pues, lo que es el contenido básico de la libertad, la posibilidad de organizar y llevar a cabo autónomamente la propia vida. Puede compartirse que, conforme señala el Tribunal Constitucional, la libertad constitucionalizada en el artículo 17.1 de la Constitución no alcanza cualquier decisión o actividad humana, aunque sí creo que protege las que derivan de la autodeterminación física del sujeto, de tal modo que al excluirlas del contenido esencial de este derecho lo vaciarían de contenido y lo desnaturalizarían. La tesis que mantengo contrasta con la posición del Tribunal Constitucional que ha confirmado. En la relevante ISTC 44/2023, de 9 de mayo, sobre interrupción voluntaria del embarazo. Como ya se ha indicado en epígrafe precedentes, el tribunal reconoce la autonomía de la mujer para acceder a la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas y fundamenta dicha autonomía en el derecho a la física y moral, en la dignidad en los derechos inviolables que le son inherentes y en el valor libertad, pero voy a pronunciarse sobre un posible fundamento en el quinto C que artículo literalmente regula la libertad personal. Aunque puedan comprenderse las implicaciones del reconocimiento de una esfera general de libertad de la persona, con fundamento en el mencionado art. 17c, no deja de sorprender que el tribunal evite siquiera el planteamiento de esta tesis. Eutanasia. Como el
En el caso de la interrupción del embarazo o en el de la legislación sobre problema del derecho a la reproducción como derecho de autodeterminación física 3 es propiamente un problema del derecho a la libertad. En primer lugar, directamente. OAR, porque supone la una opción vivencial de especial trascendencia que vincula muy libertad física por el cúmulo de derechos y obligaciones que derivan de la procreación y, en segundo lugar, porque las restricciones, en su caso, no derivarían del cumplimiento de una pena, sino al contrario, de un acto de libertad que debería hacerse compatible con la libertad de los demás y el respeto a la ley. En materia de reproducción asistida, además, el acto procreativo no deriva de la relación sexual, es en sí mismo y directamente un acto de autodeterminación y autonomía del sujeto. Puede concluirse que la libertad personal permite una interpretación menos apegada a los conceptos de detención y prisión, en la cual se incluyan algunos aspectos muy esenciales de la autodeterminación de la persona, como el derecho a la reproducción 4, que no han sido contemplados de manera expresa en el texto constitucional. Esta interpretación del derecho a la libertad permite dar solución, además de a los problemas derivados de la reproducción artificial, a otros varios como los concernientes a la donación de órganos, tratamientos médicos, eutanasia, etc. El derecho a la reproducción, así entendido, comprende una vertiente positiva que permite al sujeto decidir libremente, si no se encuentran limitados sus derechos por otros motivos, sobre su propia reproducción y, conforme a una vertiente negativa, le habilita a no reproducirse. 2.6.2. La reproducción humana asistida. La posibilidad de la biología biele y medicina de actuar sobre el comienzo y el fin natural de la vida humana por medios artificiales o 5 ha generado la necesidad de articular respuestas de los ordenamientos jurídicos democráticos que redefinan o cree ex no un estatuto jurídico de la vida humana, que comprenda todos los estadios de esta de forma coherente y en el que se tutelen eficazmente los correspondientes derechos y libertades constitucionales. En España, la Ley 35/1988, de 28 de noviembre, sobre técnicas de reproducción, aunque se incluyeron TAM asistida, reguló tempranamente estas prácticas médicas, aunque bien algunas previsiones sobre la crioconservación de gametos y embriones, así la donación de estos y la investigación y experimentación con gametos y embriones muertos o no viables más cero. La ley de 1988 fue derogada por la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida que es la norma actualmente vigente. Ley 14/2006, de 26 de mayo, regula las técnicas de reproducción humana, INS. Minación artificial, fecundación in vitro, transferencia de embriones, lo concerniente a la donación de gametos y embriones y lo relativo a la aplicación biomédica de estas técnicas, equipos médicos, centros autorizados, las técnicas de reproducción asistida reguladas es la ley de 2006, deben aplicarse, solamente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer o la posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación, art. 3. En el caso de la fecundación in vitro y de la aplicación de técnicas afines, la ley solo autoriza la transferencia de un máximo de 3 embriones en cada mujer en cada ciclo reproductivo, art. 3. Las técnicas de reproducción humana asistida deben aplicarse, en términos de igualdad, a todas las mujeres, casadas o no casadas y también a las mujeres solas. La ley prohíbe expresamente la clonación reproductora de seres humanos, artículo 1.3, en coherencia con lo establecido en el Protocolo sobre Clonación Reproductora de Seres Humanos, anexo al Convenio sobre Derechos Humanos Biomedicina, ambos documentos ratificados por España. Uno de los asuntos más controvertidos en relación con estas técnicas es el cuo afectada a la gestación por sustitución, también denominada maternidad subrogada. La altra, art. 10, declara nulo de pleno derecho el contrato por el cual venga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Con relación a la determina que filiación materna, la altra señala que vendrá determinada por el parto, por tanto, que alumbre al nacido. Respecto a la filiación de materna será la de la mujer gestante que la filiación paterna, la altra se remite a la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las 1 reglas generales reguladas. N. El Código Civil, título V. De la paternidad y filiación. Nacimientos sin embargo, se producen un número cada vez de maternidad por sustitución en muy diferentes supuestos, parejas o personas vez más elevado de heterosexuales, parejas o personas homosexuales, parejas personas transexuales. Y. Ellas. Las fuerzas con patologías incompatibles con la U sin ellas. Las políticas en España se han pronunciado en diferente sentido y se ha producido reproducción natural o una amplia contestación por parte de organizaciones de mujeres y otros colectivos. Los que rechazan cero la maternidad por amigo y gestante y en el trasfondo económico que subyace a este tipo de acuerdos.
aunque se proclamen formalmente gratuitos. Los que defienden estas prácticas alegan la libertad de la mujer gestante y el derecho a reproducirse de quien no puede hacerlo de manera natural y, aunque no siempre exista una patología 48. La LTRH ha sido desarrollada por diversas normas, entre ellas las siguientes: Real Decreto 412/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y se regula la creación y organización del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones con fines de reproducción humana. Real Decreto 413/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los requisitos técnicos y funcionales precisos para la autorización y homologación de los centros y servicios sanitarios relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida, y Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 2.7. Reconocimiento de la autonomía para la gestión del final de la propia vida. La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Como se ha indicado en epígrafes anteriores, el Tribunal Constitucional no había reconocido en su doctrina el derecho a la muerte, eutanasia en sus distintas modalidades, como parte del contenido esencial de los derechos del artículo 15c, derecho a la vida y a la integridad física y moral. En este sentido, el Tribunal Constitucional había declarado que no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte y, por consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente. STC 120/1990, de 27 de junio. Por mi parte, he defendido la tesis contraria, hoy reconocida en la Ley de Regulación de la Eutanasia, puesto que un derecho tanto más, un derecho fundamental. En una esfera en la que el sujeto actúa libremente y resulta contrario a una interpretación extensiva de la libertad que el propio Tribunal Constitucional ha consagrado en su doctrina, que los derechos sean, al menos, en algunos supuestos el texto constitucional. No hay verdaderos deberes, cuando no están así regulados en el texto. Una obligación jurídica de permanecer vivo. La Ley de Regulación de la Eutanasia de 2021 así lo reconoce, al menos, para el denominado contexto eutanásico. Cosa distinta es, sin embargo, los problemas jurídicos derivados de la constatación de la libre voluntad del sujeto y la consiguiente prestación libre del consentimiento. El verdadero problema jurídico es, pues, garantizar en todas las circunstancias, que el suyo adopta una decisión libre, consciente y meditada. La posición del Tribunal Constitucional ha variado sustancialmente desde ahí. Aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Y, especialmente, desde la STC 190 y 2023, de 22 de marzo que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la citada Ley Orgánica 9, como se explica más adelante. Desde la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora. La anonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, España contaba con una regulación sobre las denominadas INS. Instrucciones previas que, aunque no pueden considerarse normas eutanásicas, sí reconocen el derecho de la persona a decidir sobre su propio cuerpo en el contexto de un tratamiento sanitario, incluso si su decisión puede acelerar o provocar el fallecimiento. El artículo 11 de la Ley 41/2002 regula esta materia y establece que, mediante el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, puede manifestar anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlas personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, se como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar cumplimiento de las instrucciones previas. B. Cada servicio de salud está obligado a regular el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito. C. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. A las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito. Las instrucciones previas tienen eficacia en todo el territorio nacional de conformidad con lo que disponga la respectiva legislación de las diferentes comunidades autónomas. Para garantizar esta eficacia se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de Instrucciones Previas, donde se anotarán todos los documentos que se presenten. Esta ley no modificó la regulación penal existente en ese momento sobre la propia muerte, ni obligó a los médicos a realizar cualquier conducta solicitada por el enfermo, aunque, como ya dijimos, sí contiene un reconocimiento expreso de la propia voluntad como elemento a considerar en los tratamientos para la gestión del final de la vida. Siguiendo la estela de la Ley 41/2002, varias comunidades autónomas aprueban diversas leyes que incluyen previsiones sobre voluntades anticipadas o tratamientos al final de la vida.
Después de diferentes iniciativas parlamentarias que no prosperaron, se aprobó la citada Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia que tiene por objeto, regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse, y determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta ley. Art. 1. Así, pues, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia crea un nuevo derecho, de naturaleza prestacional, en la medida en la que no solo se reconoce la libertad del asiente para solicitar la ayuda a morir, sino también las obligaciones del personal sanitario concernido, como claramente establece el artículo 4.1 de la Ley Orgánica. 0. Esta naturaleza de derecho y, específicamente, de derecho prestacional ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 19/2023, citada. El propio artículo 4 establece las garantías para que la petición se base en una decisión autónoma, después de que la persona haya sido informada adecuadamente por el equipo sanitario responsable y preste su consentimiento, artículo 4.2 y 3. La ley orgánica prevé igualmente que se adoptarán las medidas necesarias para proporcionar el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el ejercicio de este derecho. Esta ley orgánica se aplica a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español, art. 2. Los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica detallan pormenorizadamente los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir, art. 5, y los requisitos de la solicitud de la prestación, art. 6. Entre los requisitos para recibir la prestación de ayuda a morir. Constitución. Se encuentran haber formulado solicitudes de manera voluntaria, y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión extrema, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambas, sufrir una enfermedad grave e incurable, un padecimiento grave, crónico posibilitante en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico responsable, es decir, encontrarse en un contexto eutanásico y prestar consentimiento. Informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. En cuanto a los requisitos de la solicitud de ayuda a morir, destaca la exigencia de que dicha solicitud debe hacerse por escrito, fechado y firmado por el paciente, en presencia del médico que lo firmará igualmente, o por otro medio siempre que quede constancia de la voluntad inequívoca del solicitante. El solicitante de la prestación da ayuda a morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento o podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir. Sus decisiones se incorporarán a su historia clínica. Si el paciente no se encontrara en el pleno uso de sus facultades o no diera prestar el consentimiento, la solicitud podrá realizarse por otra persona mayor de edad, siempre que presente un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. Si no hay persona que pueda presentar la solicitud, lo podrá hacer el médico responsable del paciente, pero siempre que exista un documento de voluntades anticipadas del paciente que avale la solicitud. La solicitud de ayuda a morir podrá ser denegada. Art. 7. La denegación deberá realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable. Tras la denegación, cabe presentar, en el plazo máximo de 15 días naturales desde la denegación, una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente. La Ley Orgánica, art. 18, prevé la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla, que serán competentes para resolver las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda a morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse. Art. 14. La Ley Orgánica regula igualmente la protección de la intimidad y la confidencialidad de las personas solicitantes de la prestación. Art. 15. Para la protección de la intimidad, los centros sanitarios están obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la intimidad de las personas solicitantes de la prestación. Igualmente quedan obligados a proteger la confidencialidad de los datos de las historias clínicas de los pacientes e implantar en medidas de seguridad de nivel alto, tal y como se exige. Si en la legislación de protección de datos personales para datos especialmente protegidos, como son los datos de salud. Se regula igualmente la objeción de conciencia de profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir, no profesionales, no directamente implicados. Las administraciones quedan obligadas a crear un registro de objetores de conciencia para garantizar el ejercicio de este derecho. Art. 16. 378. Como antes se ha señalado, la STC 19/2023 resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esta ley orgánica. El Tribunal Constitucional estimó que la obligación de los poderes públicos de proteger la vida, de conformidad con el art. 15 no implica un deber de protección incondicional que implique un paradójico deber de vivir y, en tal medida, impida hacerle reconocimiento constitucional de decisiones autónomas sobre la propia muerte en situaciones de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable médicamente constatable y que la persona experimenta como inaceptable. El Tribunal Constitucional, como luego hizo en la STC. D.
44-2023, de interrupción voluntaria del embarazo, fundamenta su argumentación en derecho fundamental a la integridad física y moral, art. 15c, en la dignidad de la persona y en el valor libertad, art. 1c, del que afirma que, implica, evidentemente, del el reconocimiento, como principio general inspirador del mismo, del autoindividuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se le presenten, de acuerdo con sus propios intereses y preferencias, SCTC 132-1989, de 18 y Julio, FJ 6. Por todas, como ya se indicó al comentar la STC 44-2023 que resolvió el recurso de Razo, el inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2-2010, interrupción del EMBA. Tribunal Constitucional no llega a reconocer un derecho a la libertad de la persona, que podría haber fundamentado en el artículo 17c, derecho fundamental a la libertad y a la seguridad, sino que opta por reconocer indirectamente la libertad. C. De opción. La de la persona a través del derecho a la integridad física y moral, art. 15 dignidad, artículo 10.1c, y el valor libertad, artículo 1.1c, donde solo el primero de estos preceptos tiene naturaleza de derecho fundamental. El Tribunal Constitucional rechazó todos los motivos de impugnación y desestimó el recurso. Marzo de inconstitucionalidad formulado contra la Ley Orgánica 3-2021, de 24 de regulación de la eutanasia. 3. El derecho a la integridad física y moral. 3.1. Concepto. Alentado. El derecho, no solo a la integridad física y moral, protege a la persona contra cualquier 1.201990,27 de físico, sino, como señala el artículo 15.1c, también moral. La STC Junio, en su FJ 8 grados, definió este derecho afirmando que con él se protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que protege de consentimiento de su titular. Así, el derecho a la integridad física y moral contra 4. Cualquier acción que lesione su cuerpo. B. Cualquier acción relativa a su cuerpo realizada sin su consentimiento. Cualquier la acción que perturbe o lesione su integridad moral o psicológica. Lesión son física o moral puede haber sido realizada por diversos métodos, uno con la derecho, intención directa de lesionar física o moralmente, otros pueden vulnerar de manera indirecta cuando la acción que genera la lesión de este derecho fundamental persiguiera fines distintos. El derecho a la integridad física física y moral trae su fundamento último en el reconocimiento de la dignidad de la persona, art. 10.1c, dignidad que, como se señaló anteriormente, se proyecta sobre los derechos e implica que, en cuanto valor espiritual y moral inherente a la persona individual S. La dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, STC 120-1990, de 27 de junio. El Tribunal Constitucional ha señalado que la lesión del derecho a la integridad física y moral puede apreciarse incluso cuando la vulneración del derecho no hechivi llegaba a consumarse, pero si haya existido un riesgo o un daño que genere un peligro grave y cierto, STC 35-1996, de 11 de marzo, STC 5-2002, de 14 de enero, STC 221-2002, de 25 de noviembre y 220-005, de 12 de septiembre. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental a la integridad física y moral ha recibido una nueva impronta en la CCCTC 19-2023, de 22 de marzo, eutanasia, y 44-2023, de 9 y medio, interrupción del embarazo, como indicado ya en epígrafes anteriores, en ambas sentencias el Tribunal Constitucional construye su argumentación principal sobre el derecho de la persona para adoptar decisiones respecto del fin de su vida de la interrupción del embarazo, la mujer, en el derecho fundamental a la integridad física y moral, art. 15c. Recuerda el TIAR. Bunal su doctrina anterior en la que ya afinó que el derecho a la integridad física impide cualquier acción que lesione el cuero de una persona y también cualquier acción relativa al cuerpo realizada sin el consentimiento de la persona afectada, para considerar que, tanto en el supuesto de la eutanasia como en el de la interrupción del embarazo, se vulneraría el derecho fundamental a la integridad física y moral si no se reconociera un ámbito de libertad a la persona para decidir sobre el final de su vida, en un contexto eutanásico, es decir, en una determinada situación sanitaria extrema. Y de la mujer, para decidir sobre la continuación o no de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. En ambas sentencias, el Tribunal Constitucional se anota también en la dignidad de la persona, art. 10, 1c, y en el valor libertad, art. 1, 1c, preceptos, sin embargo, que no contienen, en sentido estricto,
derechos fundamentales, obviando la posibilidad, como ya se ha reiterado, de reconocer un ámbito general de libertad de la persona, que podría encontrar fundamento en el artículo 17.1 c, derecho fundamental a la libertad. Con relación a la integridad moral, igualmente protegida en el artículo 15c, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en muy diversos casos, entre otros. Existencia. Cambio en o el no de vulneración de la integridad moral de una menor régimen de guarda y custodia de la menor, STC 56/2019, de 6 de mayo. Perjudicados moralmente por accidente de tráfico, STC 1492006, del 1 de mayo. Vulneración de la integridad moral de un menor en relación con su derecho al libre desarrollo y su personalidad, STC 221/2002, de 25 de noviembre 380. Integridad moral y relaciones laborales, SSTC 74/2007, de 16 de abril, 106/2011, de 20 de junio, 81/2018 y 56/2019, de 6 de mayo. Vulneración. Meidoula. Del derecho a la integridad moral sin que se haya con su lesión, pero si haya habido un riesgo relevante, STC 221/2002. De 25 de noviembre, STC 35/1996, de 11 de marzo, STC 220/2005. En el ámbito de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales, art. 3. Instaura el derecho a la integridad física y establece que toda persona tiene derecho a su S. La integridad física y mental. Con todo, lo más relevante de este precepto de la Carta inclusión en el mismo de una serie de supuestos concretos para la protección de la integridad física en el marco de la medicina y la biología, respecto de lo cual, el artículo 3 dispone que se respetarán en particular el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley. La prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas. La prohibición del que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro. La prohibición de clonación reproductora de seres humanos. Es relevante señalar también que, tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 4, como, en el ámbito de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales, art. 5, prohíben la esclavitud y el trabajo forzoso, previsiones que no se encuentran en la Constitución española, en la línea seguida por otros textos constitucionales, que regulan tales supuestos en la legislación de desarrollo, a través de tipos penales específicos. 3.2. Ámbito. Por el entronque del derecho a la integridad física y moral con la dignidad de la persona, aquel derecho no solo protege contra las acciones que directamente dan lesionar a la persona, sino también contra acciones realizadas sobre su cuerpo sin autorización del titular. Son supuestos relevantes con relación a este derecho fundamental, las acciones médicas que, de manera general, requieren autorización del titular, las pruebas biológicas para la determinación de la filiación, los registros orales, la esterilización de personas, los trasplantes de órganos grados y la cirugía sexual, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del Código Penal. A. Pruebas biológicas para la determinación de la filiación. Con relación a las pruebas para la determinación de la filiación, el Tribunal Constitucional, STC 7/1994, de 17 de enero, ha declarado prevalentes el interés social, el orden público y los derechos de los menores sobre el derecho del particular cuando, como es el caso de este tipo de pruebas biológicas, el impacto físico es poco relevante. Así, pues, la persona afectada solo podría negarse a realizar las pruebas biológicas para determinar la paternidad si no existieran indicios suficientes para atribuirle la conducta necesaria para producir la generación, STC 35/1989, de 14 de febrero. El Tribunal Constitucional ha negado, por lo tanto, que la realización de pruebas biológicas para la determinación de la paternidad o maternidad puedan considerarse vulneradoras del derecho fundamental a la integridad física. Las pruebas coactivas de este tipo deben realizarse conforme a estrictos requerimientos, pero si así son aíslas no pueden considerarse contrarias a la Constitución. En su sentencia 7/1994, de 17 de enero el Alto Tribunal estableció dichos requisitos. En primer lugar, que la intromisión en el ámbito protegido del ciudadano no sea, por sí sola, inaceptable, STC 37/1989, es indudable que no puede considerarse degradante, ni contraria a la dignidad de la persona, la verificación de un examen hematológico por parte de un profesional de la medicina, en circunstancias adecuadas, STC 103/1985. En segundo lugar, debe existir una causa prevista por la ley que justifique la medida judicial. En tercer lugar, dichas pruebas biológicas tan solo se justifican cuando sean indispensables para alcanzar los fines constitucionalmente protegidos, de tal suerte que, cuando la evidencia sobre la paternidad pueda obtenerse a través de otros medios probatorios menos lesivos para la integridad física, no está autorizado el órgano judicial a disponer la práctica obligatoria de los análisis sanguíneos. En cuarto lugar, el juez no puede disponer la práctica de una intervención corporal cuando pueda suponer para quien tenga la obligación de soportarla.
Grave riesgo quebranto para su salud. En cualquier caso, su ejecución habrá de efectuarse por personal sanitario y en centros hospitalarios públicos. Por último, la medida judicial debe guardar una adecuada proporción entre la intromisión, que conllevan la intimidad y la integridad física o moral del afectado por ellas, y la finalidad a la que sirve, STC 37/1989, ponderación que debe plasmarse en la motivación de la necesidad de la medida, FJ. 3. Dado que los ciudadanos podrían verse sometidos a reconocimientos o pruebas de carácter biológico a causa de demandas frívolas o infundadas, la ley sigue armando el Tribunal Constitucional, establece dos precauciones. La primera, es que el juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funda, estableciéndose así una barrera a demandas carentes de todo fundamento, y, sobre todo, que el mandado puede pedir la reposición de la admisión, discutiendo en la fase liminar del proceso la seriedad de la demanda de filiación. La segunda salvaguardia legal se sitúa en el acto mismo de decidir la realización de las pruebas biológicas. Estas solo proceden si no son menor que impertinentes o inútiles, art. 566 LS. Criterio legal que, unido a la trascendencia de este tipo de prueba, ya la posibilidad que tiene el órgano judicial de decidir sobre su práctica al final del periodo probatorio, o incluso después, conduce a que la autoridad judicial solo disponga la realización de tales pruebas cuando, a la vista de los elementos de convicción obrantes en el proceso, resulte del todo necesario para esclarecer una paternidad posible, no meramente inventada por quien formula la acción de filiación. B. Registros corporales. Supuesto igualmente relevante es el de los registros corporales, respecto de los cuales el Tribunal Constitucional, en su sentencia 7/1994, de 17 de enero, señaló que el derecho a la integridad física y moral, constitucionalizado en el artículo 15 CE, no me da vulnerado cuando tales registros corporales deban realizarse en el marco de una prueba judicial, prevista por la ley y acordada por la autoridad judicial respetando el principio de proporcionalidad. En igual sentido, STC 57/1994, de 28 de febrero. Ha matizado, sin embargo, su posición el Tribunal Constitucional en los casos de extracciones de cabellos o fluidos, ya que las acciones no son, como en el caso anterior, superficiales, sino que suponen una agresión física de mayor entidad. Así, en la CTC 207/1996, de 16 de diciembre, el tribunal distinguió el impacto sobre el derecho a la integridad física y moral de distintas acciones sobre el cuerpo humano. En una primera clase de actuaciones, las denominadas inspecciones y registros corporales, esto es, en aquellas que consisten en cualquier género de reconocimiento del cuerpo humano, bien sea para la determinación del imputado, diligencias de reconocimiento en rueda, exámenes dactiloscópicos antropomórficos, etc., o de circunstancias relativas a la comisión del hecho punible, electrocardiogramas, exámenes ginecológicos, etc., o para el descubrimiento del objeto del delito, inspecciones anales o vaginales, etc., en principio no resulta afectado el derecho a la integridad física, al no producirse, por lo general, lesión o menoscabo del cuerpo, pero sí puede verse afectado el derecho fundamental a la intimidad corporal, artículo 18.1 c, si recaen sobre partes íntimas del cuerpo. Por contra, en la segunda clase de actuaciones, las calificadas por la doctrina como intervenciones corporales, esto es, en las consistentes en la extracción del cuerpo de determinados elementos externos o internos para ser sometidos a informe pericial, análisis de sangre, orina, pelos, uñas, biopsias, etc., o en exposición a radiaciones, rayos X, TAC, resonancias magnéticas, etc., un objeto también de averiguar determinadas circunstancias relativas a la comisión del hecho punible o a la participación en el del imputado. El derecho que se verá por regla general afectado es el derecho a la integridad física, art. 15 CE, en tanto pueden implicar una lesión o menoscabo del cuerpo, siquiera sea de su apariencia externa 653. C. Esterilización. La esterilización no consentida constituye un delito de lesiones, art. 149 CP, salvo que se realice con consentimiento de la persona y por un facultativo, art. 156. Del CP, S. El Código Penal castiga con penas de prisión otras esterilizaciones no consentidas, como las realizadas con ocasión de un conflicto armado, art. 611, 9 grados CP. El Tribunal Constitucional había confirmado en su jurisprudencia que la esterilización afecta al derecho a la integridad física y moral, art. 15 CE, aunque ha considerado válidas estas intervenciones cuando se desarrollan con las garantías legales. Especialmente, la prestación del consentimiento por representación, si es al caso, STC 215/1994, de 14 de julio de 1994,655 y conforme a la previsión de la ley penal. Sin embargo, la constitucionalidad y legalidad de las esterilizaciones no consentidas venían siendo cuestionadas, especialmente a partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, ya que afectan al derecho fundamental a la integridad física de las personas con discapacidad. En España, hasta la aprobación de la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre
de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, las personas con discapacidad podían ser sometidas a procesos de esterilización forzosa tal y como establecía en su momento el artículo 156 del Código Penal. La Ley Orgánica 2/2020 suprimió el párrafo 2 del artículo 156 del Código Penal y derogó la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal que regulaba la autorización judicial de esterilización. 4. Prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 15c y al reconocimiento y protección del derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. La tortura y los tratos inhumanos o degradantes son nociones graduadas de una misma escala, que en todos sus tramos denotan la causación, sean cuales fueren los fines de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre, STC 137/1990, de 19 de julio, que, en el caso más leve, vulneraran el derecho a la integridad física y moral y, en el más grave, atentará contra el derecho a la vida, si las torturas o los tratos inhumanos llegan a causar la muerte. A continuación, se analizan separadamente los supuestos de tortura y los de tratos inhumanos o degradantes. En el ámbito Unidas, la Convención contra la Tortura y otros tratos de naciones o penas crueles, inhumanos o degradantes, define ampliamente, en su artículo, las torturas que, como en la legislación penal española, deben a. Infligir un daño grave, b. Tener una finalidad concreta, y c. Deben ser realizadas por una persona en el ejercicio de funciones públicas. En el Consejo de Europa, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra la prohibición de la tortura en su artículo 3. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y el Tribunal Europeo de Mayor Derechos Humanos se ha pronunciado en un número elevado de casos sobre esta ambición y ha rechazado absolutamente la tortura guayiche y excluido toda clase de justificaciones en diferentes supuestos. Mariyale Kima y otras V. Rusia, 018. El Mar V. República Yugoslavia de Macedonia, 2012. Selmoni V. Franci Grevax Eslovenia, 2000. Rivas, Francia, 2004. Irlanda C. Reino Unido. 1978, Eidin Setekia, 1997. En el derecho de la Unión Europea, el artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reproduce la literalidad del artículo 3 del Convenio Europeo citado. 4.1. La tortura, concepto y ámbito. El artículo 174.1 del Código Penal tipifica el delito de tortura como aquel que comete la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiera a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración o otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales. La supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. La tortura será castigada con la pena de prisión de 2 a 6 años si el atentado agrave, y de prisión de 1 a 3 años si no lo es. Además de estas penas la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. En las impondrá, en todo caso, mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos señalados anteriormente, artículo 174.1 CP. La prohibición de tortura es absoluta en el artículo 15 de la Constitución, lo cual representa que no pueden producirse casos de tortura en ninguna circunstancia. El Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el artículo 3 del convenio, ha acuñado una doctrina juris prudencial, vinculando los derechos del artículo 15c con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24ce, demandado, en el caso de la prohibición de tortura, una tutela judicial reforzada mayor que SCTC 224/2007 y 34/2008, que exige Madame. En los casos de torturas y malos tratos sufridos bajo custodia policial, exista un ESNI. Si al mandato de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles. Para aclarar los hechos. El análisis del caso debe centrarse especialmente en las garantías y probar que se ha realizado una investigación judicial exhaustiva y eficaz. 7. Que aleje cualquier duda sobre si se produjeron torturas o no. STC 130 o /2016, de 18 de julio. STC 144/2016, de 19 de septiembre. Sin perjuicio de la doctrina jurisprudencial anterior, que se basa en la máxima exigencia para demostrar que no se ha producido tortura, en sentencias posteriores a las citadas más arriba, el Tribunal Constitucional ha aceptado una cierta matización en la investigación sobre denuncias de torturas, por entender que, en algún caso, las mismas buscaban deslegitimar las instituciones democráticas. En estos casos, el tribunal ha acentuado la importancia de las pruebas forenses, incluida la posibilidad de
Que el detenido designe un médico de su confianza, y la necesidad de documentar exhaustivamente el proceso médico. STC 182-2012, de 17 de octubre. STC 63-2008, de 26 de mayo. 123-2008, de 20 de octubre y 12-2013, de 28 de enero. 4.2. Prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes. Concepto y ámbito. Como se ha señalado en el epígrafe anterior, tanto la tortura como las penas tratos inhumanos o degradantes constituyen una prohibición absoluta, sin que, en ningún caso, dice el art. 15c, y, por tanto, despliegan una protección igualmente absoluta sobre el sujeto afectado. Tanto en el caso de la tortura, como en el caso 0A de los tratos inhumanos o degradantes, el elemento esencial es determinar el concepto y la comprobación de los hechos, determinando, en cada caso, si las acciones infligidas al sujeto constituyen o no tratos inhumanos o degradantes, pudiendo entrar en esta consideración también las penas aplicadas en sentencia o los medios y formas de ejecución de las mismas. El artículo 173.1 del Código Penal establece que, el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. De considerar que se ha producido un trato degradante de ocasionar al interesado ante los demás o ante sí mismo una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad, ATC 333-1997, citando las de Campbell W. Casansue. Reino Unido, de 25 de febrero de 1982, y Costello Robert Sue, el Reino Unido, de 25 de marzo de 1993. Se trata de acciones que pueden provocar en la víctima menor que sentimientos de temor, angustia e inferioridad susceptibles de humillarla, lecer la V, eventualmente, de quebrantar su resistencia física o moral, superando cada umbral mínimo de severidad, mínimo cuya apreciación es, por naturaleza, relativa. Por lo que depende en última instancia de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, ATC 333-1997, citando las de Irlanda u el Reino Unido. De 18 de enero, Sowing, de 7 de julio de 1989, y Tomasi, Francia, de 27 de agosto de 1992. Insiste el Tribunal Constitucional, señalando que, si no hay vejación o humillación, como objetivo resultado de la conducta enjuiciada, el trato no podrá reputarse como degradante, ATC 333-1997. El Tribunal Constitucional ha confirmado que las penas de innecesaria intensidad, que puedan considerarse inhumanas o atentatorias a la dignidad de la persona, vulneran el artículo 15c, SCTC 65-1986, de 22 de mayo, 86-1987, del de junio, 150-1991, de 4 de julio, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 3 del Convenio Europeo, que coincide con el artículo 15c, en el aspecto que venimos analizando, 3 Reino Unido, de 25 de abril de 1978, 658. En otros casos, sin embargo, las acciones producidas sobre el sujeto no pueden ser consideradas como actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes. La frontera, sin embargo, es de difícil delimitación en algunos supuestos. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha negado la consideración de tortura o trato inhumano o degradante a determinadas acciones producidas en el campo de las intervenciones médicas. Así, en su sentencia 120-1990, de 27 de junio, el tribunal afirmó que no podía calificarse de tortura, o, menor que tratos inhumanos o degradantes, con el sentido que esos términos revisten en el artículo 15c, la autorización de una intervención médica, que, en sí misma, no está ordenada a infligir padecimientos físicos o psíquicos ni a provocar daños en la integridad de quien sea sometido a ella, sino a evitar, mientras médicamente sea posible, los efectos irreversibles de la inanición voluntaria, sirviendo, en su caso, de paliativo lenitivo y su nocividad para el organismo 9, en igual sentido, el Tribunal Constitucional rechazó que determinada intervención corpórea, que consistía en la extracción de cabellos de la cabeza y de todo el pelo de las axilas para su posterior análisis, supusiera, ni por su finalidad ni por la manera de llevarse a la práctica, un trato inhumano o degradante, pues, seguía afirmando el Tribunal Constitucional, no conlleva padecimientos infligidos de modo vejatorio. STC 207-1996, de 16 de diciembre. 5. La abolición de la pena de muerte. 5.1. Concepto. La pena es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito. 0. En la actualidad, presenta dos características esenciales, que se encuentre establecida por la ley y que tenga como presupuesto la culpabilidad del sujeto. Grado 0. La pena de muerte consiste en la privación de la vida. Grados 2. La legitimidad o no del Estado para imponerla ha sido y seguirá siendo tema controvertido sobre el que hay posturas enfrentadas, aunque en Europa su abolición está totalmente extendida. Parte de la polémica acerca de la pena de muerte se centra en su consideración como la máxima pena que puede imponerse por la comisión de un hecho contrario a la ley. Esta afirmación se basa en una premisa no indiscutible, como es que la muerte es el mayor castigo posible, cuando podría pensarse, por ejemplo, que tal castigo máximo sería perder la libertad por una reclusión perpetua. No siempre, ni para todas las personas, la muerte puede ser el castigo mayor. En muchos países se avanza hacia la abolición, pero no se ha logrado en otros muchos,
algunos de los cuales pasan por ser paradigma de organización democrática. 63. La pena de muerte está lamentablemente unida a la historia de la humanidad. Se puede decir que, con algunas excepciones notables, no surgen voces discrepantes contra la pena de muerte hasta el siglo XVII en bastantes países y durante cientos de años la pena de muerte fue absolutamente aceptada y aplicada muy frecuentemente. 64. El movimiento abolicionista prosigue durante los siglos XIX y XX, aunque las dos grandes guerras frenaran la desaparición de la pena de muerte, el clima de inseguridad originado por las dos contiendas bélicas, los abusos inevitables en estas circunstancias, y el contexto sangriento de todo ello, perjudicaron notablemente el camino de la abolición. Los ordenamientos jurídicos muestran básicamente tres posiciones frente a la pena de muerte. 665. A. La abolición de la pena de muerte para todos los delitos. B. La abolición para los delitos comunes, pero su mantenimiento para delitos o situaciones específicas, leyes militares, delitos políticos o de terrorismo. C. Mantenimiento de la pena de muerte tanto para los delitos comunes como para los de otra naturaleza. 5.2. La abolición de la pena de muerte en la Constitución española. La lucha por la abolición de la pena de muerte se ha manifestado también en el ámbito internacional. Así, el 28 de abril de 1983 quedó abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa el Protocolo número 6 a la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, Roma, 1950, que prohíbe la pena de muerte. Conforme a este protocolo, los estados quedan obligados a abolir la pena de muerte en tiempos de paz, aunque permitía que el derecho íntimo 666 contemplara dicha pena para tiempos de guerra o peligro inminente de guerra. El posterior protocolo número 13, Vilna, 3 de 2002 mayo, prohíbe la pena de muerte en todas las circunstancias, por lo que los estados que lo han ratificado, entre ellos España se han comprometido a suprimir la pena de muerte totalmente de sus ordenamientos. Hasta la aprobación de la Constitución de 1978 España había mantenido la pena de muerte, con excepción de un breve periodo de tiempo, 1932 a 1934, durante la República, en que fue abolida para delitos comunes. 8. El régimen de Franco la restableció por ley de 5 de julio de 1938 por considerarla necesaria y acorde con la seriedad del Estado. El gobierno, el 19 de abril de 1978, acordó remitir un proyecto de ley sobre abolición de la pena de muerte, de tal suerte que está sustituida por la pena de reclusión mayor durante 40 años. Historia. La Constitución de 1978 elevó a rango constitucional, por primera vez en nuestra la abolición de la pena de muerte, si bien es verdad que no de forma absoluta pues excepciona, lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Dispone, pues, la Constitución la abolición de la pena de muerte todos los delitos, salvo para la previsión relativa a las leyes penales militares a las abaluido. En coherencia con esta abolición casi total, España ratificó en su momento el protocolo número 6 al Convenio Europeo de Abolición de la Pena de Muerte. 5.3. La pena de muerte para tiempos de guerra. La guerra significa siempre muerte y el fracaso del derecho como instrumento de organización pacífica de las sociedades humanas, lo cual puede explicar que las constituciones, incluso las más democráticas, reconozcan la pena de muerte en supuestos de guerra que viene a configurarse como un estado de necesidad que legitima la aplicación de la pena de muerte. Los textos constitucionales en ocasiones silencian el supuesto de guerra, otras veces, lo prevén y lo regulan básicamente, los menos, sin embargo, renuncian, como hizo la Constitución de la Segunda República Española, a la guerra como instrumento político. La redacción del artículo 15c no constitucionaliza la pena de muerte para tiempos de guerra, sino que deja abierta esa posibilidad, reconociendo al legislador ordinario un ámbito de discrecionalidad dentro del cual puede incluir o no la máxima pena para tiempos de guerra, posibilidad que, sin embargo, está sujeta a determinar 2 requisitos. A. La reserva de ley orgánica para la aprobación de las leyes penales militares. La Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre que aprobó el Código Penal Militar, permitía aplicar la pena de muerte a los delitos de traición y espionaje militar en tiempos de guerra. B. Presupuesto de hecho, tiempos de guerra. Por otro lado, el texto fundamental solo permite establecer la pena capital para delitos cometidos en una concreta situación que, en el propio artículo 15c, se define como tiempos de guerra. La Constitución española recoge el término guerra en 3 ocasiones, en el reiterado artículo 15c, en el artículo 63.3c, al establecer que, al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz, y en el artículo 169c, al afirma que, menor que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116. La guerra tiene así un marco constitucional que viene definido por la apreciación de su necesidad hecha por el Ejecutivo, como responsable de la defensa del Estado, por la autorización de las Cortes Generales y por la declaración formal del rey. No es guerra en sí misma la lucha armada, general o parcial, abierta o encubierta, externa o interna, organizada o no. La guerra no se identifica con el terrorismo nacional o internacional, ni con las acciones de la guerrilla, ni con ninguna otra alteración, por grave que sea, de la anomalía constitucional. La guerra es, como venimos diciendo, un concepto jurídico y tiene importancia que así sea.
La Ley Orgánica 1L/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, suprimió la posibilidad de imponer esta pena al amparo de lo preceptuado en el artículo 15c. A partir de este momento, la abolición de la pena de muerte en España es total, por prescripción constitucional respecto de los delitos comunes y por regulación legal en el caso de las leyes penales militares aplicables en tiempo de guerra. En la exposición de motivos de la Ley Orgánica L1/1995, se afirma que la propia pauta de las legislaciones de los estados modernos en los últimos años y el espíritu y propósito del segundo protocolo facultativo al Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, así como lo establecido en la resolución 1044 y en la recomendación 1246 adoptadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 4 de octubre de 1994, aconsejaban hacer uso de la facultad prevista en el artículo 15c a favor del legislador ordinario y declarar abolida la pena de muerte en el Código Penal Militar, único texto legal que la contemplaba en España hasta ese momento, como pena alternativa a determinados delitos cometidos en tiempo de guerra, suprimiendo así todas las referencias legales a la misma y haciéndola desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, y como ya se ha señalado, la ratificación por España de los protocolos 6 y 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, prohíbe la pena de muerte en nuestro país, en cualquier circunstancia,